Dando entonces continuidad con el bloque de reanimación y trauma, pues como bien lo dice el doctor Salgado, eh, hoy pues vamos y tenemos la oportunidad de hablar de trauma vascular y de extremidades. Mi nombre es Sebastián Chica, soy residente del programa de medicina de urgencias de la Universidad de Caldas. ¿Y por qué es importante que hablemos de este tema? Desde las consideraciones generales, el trauma vascular se diferencia en algunos puntos, sobre todo pronósticos, del trauma en general, ¿cierto? Y así nos lo mostró este estudio observacional que se realizó en Reino Unido, donde nos mostró que el trauma vascular tiene mayor implicación en cuanto a transfusión masiva, mayores tasas de ingreso a unidad de cuidado intensivo y mayores días de estancia hospitalaria en comparación con el trauma general. En términos de mortalidad, la literatura, digamos que en contexto del trauma vascular, no es muy amplia. Y hay algunos estudios, como el estudio de Patel, que nos comparte la experiencia de 7 años en una población de alta incidencia de trauma como lo es Afganistán. Allí incluyeron múltiples mecanismos de trauma, ¿cierto? Tanto en población militar como en población civil, y nos describen una mortalidad que alcanza hasta el 5%. Ya para nuestra población, contamos con un registro nacional publicado en la revista Panamericana de Trauma, pues que es un estudio bien bonito que nos muestra cómo estamos en el región y acerca en los mecanismos de lesión, pero en el trauma general. Y nos habla de una mortalidad aproximada del 3.4%. A pesar de tener un registro nacional, en cuanto al trauma vascular, pues no tenemos muy bien caracterizada la epidemiología como tal del trauma vascular. Y en la búsqueda continua pues, de bibliografía y en la búsqueda de bibliografía gris, encontré esta publicación que está en el repositorio de la Universidad del Bosque, de un residente optando por el título de cirugía general, donde caracterizó la población en contexto pues, del trauma vascular en un hospital de tercer nivel de Bogotá. Allí incluyó población de la capital, pero también desde centros de remisión, y nos describen una mortalidad del 2.9%. Esto nos muestra cómo la mortalidad pues, del trauma vascular se asemeja incluso pues, al trauma general, teniendo en consideración estos aspectos. ¿Esto qué nos dice? Que pues, el trauma vascular implica una causa significativa de muerte y complicaciones en pacientes politraumatizados, pues precisamente porque implica directamente pues, el desarrollo de un choque hemorrágico en este contexto. Adicional a eso, la incidencia varía según el entorno, ya sea urbano, rural o militar, pues, y en zonas de conflicto bélico, así como también los mecanismos de lesión. Pues puede ser más frecuente en la región rural que nos encontremos con heridas por arma blanca, en zona urbana, en el contexto de accidentes de tránsito, y en zonas de conflicto armado, pues las heridas por armas de fuego y en el contexto pues también de explosión. Y dentro de este escenario, pues también tenemos que tener en consideración una población especial como es la población geriátrica, donde el trauma vascular pues va a tener una menor incidencia, pero esto implica mayor severidad y mayor riesgo de trauma vascular cerrado, de pronto en mecanismos en los que la sospecha clínica no sea tan alta. Respecto al mecanismo, conocemos entonces las heridas por arma blanca y las heridas por arma de fuego, que implican directamente una sección parcial o completa del vaso. Adicionalmente, las heridas por proyectil, por armas, generan un daño indirecto en relación a la transferencia de la energía. Y en otro contexto, las lesiones por explosión, que implican, además de la onda expansiva, la propulsión de la víctima y además de esquirlas que pueden implicar lesión vascular en ese contexto. Entonces,
digamos que en ese escenario tenemos que ser muy suspicaces. Y no podemos olvidar tampoco el escenario del trauma osteomuscular, como lo es principalmente, y un caso pues directo es la luxación posterior de rodilla, y los mecanismos de aceleración y desaceleración que van a implicar en esos puntos fijos una mayor, pues, o un trauma, un mecanismo por cizallamiento que puede implicar una lesión intimal y una lesión vascular. Así como los mecanismos, también resulta fundamental reconocer la fisiopatología desde las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Reconociendo las lesiones primarias como el resultado directo del mecanismo traumático sobre los vasos sanguíneos. Y estas se dividen en lesiones ocultas o parciales o lesiones disruptivas. Las lesiones ocultas o parciales encontramos ese desgarro intimal, el hematoma intramural o el pseudoaneurisma pequeño, que en este escenario pues va a haber una lesión, pero no va a implicar un sangrado activo. Esto por lo regular puede tener un curso asintomático. Sin embargo, tienen un riesgo elevado de complicaciones y de progresión a una trombosis y una obstrucción del flujo, como la historia natural de la enfermedad. Entonces, resulta también muy importante reconocerlas de manera temprana. En cuanto a las lesiones disruptivas, la laceración parcial es una de ellas, donde va a haber una ruptura de la pared del vaso y se va a generar una formación de un pseudoaneurisma que va a contener el sangrado. Desde este escenario, las manifestaciones clínicas empiezan a ser evidentes, reconociéndolo como los signos duros y los signos blandos que vamos a describir más adelante. Adicionalmente, la laceración completa, que implica una sección o una ruptura total, donde se produce una hemorragia libre, ¿cierto? Y dentro de las complicaciones asociadas, la fístula arteriovenosa en este contexto. Y finalmente, dentro de las lesiones primarias, la trombosis aguda por lesión de alto impacto, que puede implicar esa oclusión vascular inmediata tras un trauma contuso, por una elongación del vaso. Pero, como les comentaba previamente, una lesión intimal, un desgarro intimal, puede progresar a una trombosis aguda cuando de manera compensatoria se genera esa vasoconstricción, busca pues como del control del sangrado, y esto favorece la formación del trombo e implica pues la disminución del flujo arterial. Cuando hablamos de fisiopatología, hay dos puntos claves en este aspecto. Uno de ellos es entender la importancia del flujo colateral. Y es que arterias como la arteria axilar, la arteria humeral y la arteria femoral superficial tienen y desarrollan una circulación colateral óptima que permiten cierto grado de perfusión distal en algún grado pues, de lesión vascular. Esto en contraste con arterias como la arteria poplitea y las arterias posteriores a la bifurcación humeral, que no tienen esta red colateral y que per se, pues, una lesión a este nivel puede implicar una progresión acelerada y una instauración rápida de la isquemia, ¿cierto? Entonces también es crítico definir el punto de la lesión. Y el segundo punto clave desde la fisiopatología son los tiempos críticos de isquemia y de salvamento tisular. Entonces, en la literatura se describe que para los nervios periféricos tenemos un límite de 4 horas, comprendiendo que este tejido es altamente sensible a la hipoxia y pues tiende a desarrollar rápidamente lesiones desde este aspecto. Lo que respecta al músculo esquelético, con un umbral de isquemia caliente de 6 horas, con un poco pues, más de resistencia, y para la piel y los tejidos y el tejido conectivo, pues hay una mayor tolerancia
a esa hipoxia antes pues, de generar una necrosis completa. Esto también tiene unos condicionantes y unos modificadores, como lo son la hipotermia, la hipoxia sistémica, el edema y la presión compartimental. Entonces, digamos que pues desde la literatura nos describen como unos tiempos, pero en el contexto puede ser o implicar mucho menor pues esa tolerancia a la isquemia. Las lesiones secundarias son la consecuencia de esa lesión vascular primaria y se desarrollan en el tiempo de acuerdo pues a cada una de las consideraciones. La principal que se va a producir es el choque hemorrágico, secundario pues a la depresión de glóbulos rojos, factores de coagulación, principalmente el fibrinógeno, y plaquetas. Esto va a implicar un estado de estrés metabólico asociado a la hipoperfusión tisular que va a generar la activación de vías anaerobias. Esa producción de ácido láctico y de radicales de oxígeno va a activar la liberación de patrones moleculares asociados al daño, lo que instaura además una respuesta inflamatoria sistémica. Y esto va a condicionar la acidosis metabólica y finalmente llevando a una disfunción desde la coagulación, favoreciendo el desarrollo de una coagulopatía inducida por trauma. Adicionalmente, y con una gran importancia en el contexto del trauma vascular, el síndrome compartimental, que se genera secundario a un retorno venoso insuficiente por una lesión venosa y una reperfusión acelerada, que va a implicar un aumento de la presión intracompartimental. Y esto pues va a limitar la perfusión de esa extremidad que ya tiene una lesión en este escenario. Y la lesión secundaria pues como de la más temida en este contexto es la isquemia y la necrosis, donde las primeras manifestaciones de la isquemia pues van a estar en relación con el dolor desproporcionado y esto va a ser la primera alarma que nos invite a descartar la lesión vascular en todos sus tipos. Y de manera pues más tardía se va a dar la palidez, la parestesia, la parálisis y la ausencia de los pulsos. Esto va a condicionar una rhabdomiolisis, una mioglobinuria, un aumento de la creatinquinasa, que va a implicar una acidosis metabólica, una lesión renal aguda e hipercalemia, que tiende y favorece las arritmias malignas y finalmente la muerte. Y es por eso que ahí está la importancia de una identificación temprana, de la intervención oportuna con unas medidas interdisciplinarias, multidisciplinarias, que permitan pues, prevenir el desarrollo de esta cascada. Quien se enfrente a este escenario deberá hacer una valoración primaria sistemática, priorizando el sangrado como la principal causa de muerte. Y es por eso que, pues, dentro de la valoración, la TLS nos habla del ABCD del trauma, pero para este escenario se prioriza el sangrado exsanguinante, ¿cierto? Y por eso incluyen dentro de la mnemotecnia la X, ¿cierto? Y nos podemos encontrar otras estrategias y otras mnemotecnias como el MARCH, donde también se prioriza en primer lugar el sangrado exsanguinante, ¿cierto? Esto como estrategias prehospitalarias y hospitalarias. Lo importante es que definitivamente pues, tenemos que documentar en primera medida la presencia de un sangrado que ponga en riesgo la vida del paciente. Posterior a esto, pues en definitiva tenemos que actuar para ello, ¿cierto? Y digamos que el torniquete nos ha mostrado la importancia en el manejo inicial, tanto en el ámbito prehospitalario como en el hospitalario. Y en torno al manejo del torniquete, pues pueden surgir muchas dudas comunes y mitos, como que la pregunta de que si lo debemos aflojar cada 30 minutos, que si el uso del torniquete aumenta la perfusión o perpetúa la isquemia de la extremidad a la que ya viene siendo expuesta. Digamos que pues, la respuesta de entrada es pues, que no,
¿cierto? Es una respuesta negativa. El torniquete se pone y no se retira, sino hasta que se tenga la opción de la estrategia de control y corrección definitiva. Claro está que estamos hablando de una estrategia transitoria y pues esto por ninguna implicación limita o impide la intervención definitiva. Sin embargo, sí tenemos que tener muy presente hacer un control óptimo del torniquete, donde evaluemos el adecuado control del sangrado, que el torniquete esté bien posicionado y que esté suficientemente ajustado para lograr un control óptimo. El papel del torniquete nos lo ha mostrado pues, y nos lo dejó sobre todo el conflicto bélico. Como este estudio nos lo muestra, un estudio que se realizó en 2 hospitales militares de apoyo en Irak, en zona de conflicto bélico, donde incluyeron 499 pacientes, tanto población militar como civil, que habían sido víctimas del trauma vascular. ¿Qué nos mostró? Que la instauración del torniquete, en primera medida, cuando se reconoció el sangrado, tuvo una tasa de supervivencia del 96%. En cambio, en el grupo en el que se instauró, una vez se documentaron los signos de choque, la supervivencia fue tan baja como del 4%. Pues lo que nos le da un papel protagónico en este escenario. Adicionalmente, cuando nos enfrentamos a una herida proximal, en la cual pues, no resulta factible el uso del torniquete o el torniquete no está siendo suficientemente efectivo en el control del sangrado y no hemos llegado a esa estrategia definitiva, pues debemos hacer uso de las gasas hemostáticas. Como se ve en la imagen, pues debemos hacer el empaquetamiento y posterior a eso, con la presión continua con ambos brazos durante 5 minutos, pues siempre y cuando se logre control del sangrado con esta medida. Pero no solo es reconocer la fuente del sangrado y no solo es instaurar pues, las medidas anteriormente expuestas, sino también identificar en las fases tempranas el choque hemorrágico y definir el inicio pues, del protocolo de transfusión masiva de esta manera, ¿cierto? Y para esto múltiples herramientas tenemos disponibles. Una de las más conocidas y de las más sencillas que podemos dar uso es el índice de choque, que pues por su valor próxico también nos ha mostrado y pues, nos apoya el uso de esta herramienta. Y evidencia como esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en el 2023, que incluyó 35 estudios con aproximadamente 670,000 pacientes, que buscaba evaluar la precisión del índice de choque en el ámbito prehospitalario y hospitalario para predecir la necesidad de transfusión masiva y adicional a eso, evaluando también la mortalidad intrahospitalaria con un valor de 0.8. ¿Qué nos mostró? Nos mostró un área bajo la curva de 0.85, una sensibilidad del 68%, una especificidad del 84% y un LR positivo de 4.24. Es decir, el paciente que está en contexto del trauma, que tiene un índice de choque por encima de 0.8, tiene 4.24 veces mayor probabilidad de ser iniciado, pues, de requerir una transfusión masiva. Esto como herramienta que nos orienta al inicio y nos justifica el inicio del protocolo de transfusión masiva. Otras herramientas, como el Touch Score, que tiene 7 ítems, 4 de ellos clínicos, uno de ellos imagenológico, incluyendo el FAST, más como orientado al contexto del paciente politraumatizado, y 2 aspectos paraclínicos como la hemoglobina y la base exceso, que podemos pues, tener presentes en una tirilla de gases. Sin embargo, el valor y el rendimiento de diagnóstico en cuanto pues, al protocolo de transfusión masiva es bajo, ¿cierto? Una sensibilidad del 31% y una especificidad del 91%. Ahora, ya identificamos qué pacientes representan un sangrado
que amenaza la vida. Y precisamente ante esta situación, pues debemos orientar la toma de decisión de tal manera. Ya evaluamos también qué pacientes requerían un protocolo de transfusión masiva. Este es el estudio PROP que ya hemos tenido la oportunidad de discutir, que nos mostraba que no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre el esquema de protocolo de transfusión masiva o el uso de hemoderivados 1-1 a 1 versus 1-1 a 2. No hubo diferencias en mortalidad, ni días de estancia hospitalaria, ni días libres de ventilador. Otro de los pilares en la reanimación y en el manejo inicial y el trauma vascular, pues no es ajeno a esto, es el uso del ácido tranexámico cuando reconocemos que mi paciente tiene manifestaciones tempranas de un choque hemorrágico en las primeras 3 horas del trauma, que es donde ha mostrado la disminución de la mortalidad por todas las causas, como nos lo mostró el estudio CRASH-2 con más de 20.000 pacientes, pues que nos mostró evidentemente una reducción de la mortalidad por todas las causas en el grupo que fue asignado pues, al ácido tranexámico en las primeras 3 horas. Posterior a las 3 horas no hubo una diferencia estadísticamente significativa y tampoco pues, hubo un aumento de eventos tromboembólicos en este contexto. Las anteriores medidas de reanimación inicial son fundamentales en esa primera aproximación. Sin embargo, esa reanimación pues, debe migrar con el pasar de los minutos a una reanimación hemostática guiada por metas. Digamos que la primera herramienta que se reconoce en la literatura en este contexto son las pruebas visoelásticas que permiten orientar esa reanimación en la cabecera del paciente, como lo es la tromboelastografía. Sin embargo, pues reconocemos que no es ampliamente disponible y precisamente por eso definimos como objetivos de la reanimación hemostática un fibrinógeno por encima de 150 miligramos sobre decilitro, unas plaquetas mayor a 50.000 en el paciente que tiene un sangrado activo o mayor a 100.000 en el paciente que, adicional a todo el contexto del politrauma, también está en un escenario pues, de un trauma craneoencefálico. La evidencia nos muestra que esta estrategia de reanimación basada en los principios de los objetivos mejora la sobrevida y disminuye la incidencia de la coagulopatía inducida por trauma. Y dentro de la literatura, además, pues se describe que los pacientes que desarrollan una coagulopatía inducida por trauma también pues, presentan un INR por encima de 1.2. Por eso, pues, desde lo personal me atrevo a incluirlo dentro de los objetivos de esa reanimación del paciente politraumatizado. Ya tenemos entonces un control inicial del sangrado e hicimos una reanimación inicial y es momento de definir para dónde vamos con nuestro paciente. ¿Será que tenemos certeza de lesión vascular? ¿En qué escenarios requerimos la imagen? Pues definitivamente allí es donde gana un papel fundamental la semiología. Es por eso que tenemos que hacer un ejercicio semiológico detallado y juicioso, pues la presencia o ausencia de signos de certeza o signos duros de lesión vascular definirán la exploración quirúrgica de inmediato o una estrategia adicional. Dentro de los signos de certeza, como los conocemos, el sangrado activo, el hematoma creciente y pulsátil, la ausencia de pulsos distales, el soplo y el frenito en el trayecto del trauma y los signos o síntomas en relación a la isquemia, como lo veníamos hablando desde la fisiopatología. Por su parte, los signos blandos o los signos de sospecha, como lo son la historia de sangrado, el hematoma estable, la lesión del nervio relacionado, la disminución de la intensidad de los pulsos distales, y digamos que la lesión en un trayecto vascular son supremamente, pues es supremamente importante definir la presencia de estos, porque también nos puede orientar a un abordaje desde la toma de la imagen para definir conductas pues, dentro del equipo multidisciplinario.
La ausencia de uno de estos síntomas nos habla de una probabilidad menor del 5% de la presencia de una lesión, lo que resulta muy bajo. Sin embargo, digamos que ese 5% puede ser no suficiente para descartar la lesión vascular. Y es por eso que también debemos buscar otras herramientas, como lo es el índice tobillo-muñeca-brazo o el índice de tobillo-brazo. Este índice consiste en la identificación de la presión de la arteria braquial mediante el ultrasonido en modo Doppler y la identificación de la presión sistólica de la arteria tibial posterior o la arteria dorsal del pie. Realizamos entonces el índice de la presión arterial sistólica sobre la presión arterial sistólica del brazo y un valor normal es igual a 1, pero un valor por debajo de 0.9 nos sugiere una disminución del flujo arterial. Esto podría ser o verse alterado en algunos pacientes también como pacientes con antecedente de enfermedad arterial periférica, recordando que esta medida semiológica pues es acogida desde este grupo de patologías. Sin embargo, pues nos puede ser de mayor utilidad en este aspecto. Como nos lo muestra este estudio, que es un estudio de pruebas diagnósticas, donde incluyeron 218 pacientes. Compararon el índice tobillo-brazo y lo compararon pues con la angiotomografía como gold estándar, documentando que un valor por debajo de 0.9 tenía una sensibilidad y una especificidad del 69%, que no es tan importante, pero con un valor predictivo negativo del 91%. Asimismo, esta revisión sistemática y metaanálisis, donde se incluyeron 8 estudios para un total de más de 2.100 pacientes, que tenía como objetivo evaluar la precisión diagnóstica del índice tobillo-brazo y la detección pues, de lesiones arteriales en traumas penetrantes. Similar al estudio anterior, pues nos mostró una sensibilidad y una especificidad baja, ¿cierto? Un rendimiento diagnóstico que no es el ideal, pero con un valor predictivo negativo del 91%. Y adicionalmente, en los casos en los que hubo ausencia de signos de certeza o signos de sospecha y se presentó un índice tobillo-brazo por encima de 0.9, ese valor predictivo negativo alcanzó incluso el 100%, lo que nos habla que podría ser una estrategia que pudiéramos aproximar en ese abordaje inicial en este escenario. Sin embargo, pues tenemos también que reconocer que la evidencia no es fuerte, que hay algunas limitaciones desde los estudios anteriores, y es así como la guía de práctica clínica de trauma vascular de la revista europea de cirugía vascular nos dice que no lo deberíamos considerar para el diagnóstico y tampoco para una estrategia de rule out desde el servicio de urgencias. Esto con una recomendación clase 3A y un nivel de evidencia C. Es decir, pues a pesar de que puede tener algún valor desde la semiología, pues debemos interpretarlo de manera juiciosa. Esto no excluye la toma de una imagen, como lo vamos a definir, y definitivamente necesitamos más evidencia en torno a esto como para implementarlo como una medida pues, dentro del protocolo instaurado. Ya hemos definido entonces qué paciente se beneficia de una imagen y ahora pues la pregunta es, ¿nos vamos por una angiotomografía o el paciente se beneficiará mejor de una arteriografía? ¿O será que el papel de la ecografía Doppler también es muy importante en este escenario? No hay una imagen perfecta, no hay un método perfecto, ¿cierto? Pero digamos que la arteriografía era considerada la prueba estándar para la exploración de la sospecha de lesión vascular,
ofreciendo además la posibilidad de un manejo endovascular durante el procedimiento para control pues, de este tipo de lesiones. Sin embargo, también tiene algunas limitantes como implica un mayor tiempo, es invasivo, es más costoso y requiere un personal entrenado, lo que pues lo hace un poquito menos accesible. Eh, entonces, pues dentro de estas consideraciones, eh, pues que tenemos que tener presentes. Lo que respecta a la angiotomografía, tiene algunas ventajas, como lo es la accesibilidad, la concordancia interobservador y con los hallazgos intraoperatorios como se ha descrito. Sin embargo, también pueden haber algunas dificultades diagnósticas, sobre todo en los escenarios en los que hay artefactos, que puede ser por cuerpos extraños en relación con eh, proyectiles, que implique pues, la imagen y el destello, que limite la interpretación de la imagen. Y adicional a eso, también existe una limitación dentro de los pseudotrombos o con movimientos del paciente que limite la interpretación de la imagen. A pesar de reconocer esta limitante, la evidencia nos ha mostrado que su rendimiento diagnóstico es similar a la arteriografía, como nos lo muestra este estudio de pruebas diagnósticas, donde incluyó 132 pacientes, donde el 89% de ellos tenían o estaban en contexto de heridas por arma de fuego. Para este estudio, dentro de los 132 pacientes, la sensibilidad y la especificidad fueron del 100%, pues lo que nos muestra un gran rendimiento diagnóstico desde este aspecto. Patterson además realizó una revisión sistemática donde incluyó 58 estudios y digamos que por la heterogeneidad de todos los estudios no logró pues, realizar el metaanálisis, pero nos mostró que la sensibilidad de la angiotomografía y la especificidad dentro de los estudios alcanzados, pues alcanzaban hasta un 100% desde este aspecto, con un valor predictivo negativo entre el 93 y el 100%. Esto nos muestra que las ventajas que nos ofrece la angiotomografía sobre la arteriografía nos permite catalogar o más, no solo pues también las guías de la sociedad pues, o de la revista europea de cirugía vascular, la catalogan como el gold estándar, incluso en heridas por arma de fuego, teniendo la consideración que si llegado el caso, pues se presente la dificultad diagnóstica por el artefacto que les mencionaba, pues se deberá definir con el equipo multidisciplinario la realización de una arteriografía en ese contexto. No hemos hablado de la ecografía Doppler y como les decía, no existe un método diagnóstico perfecto y cada una de las herramientas tiene unas ventajas y desventajas. Para este caso, la ecografía Doppler tiene un papel relevante, muy importante, sobre todo en la sospecha de pseudoaneurismas o la sospecha de fístulas arteriovenosas, pues permite un mejor abordaje desde este aspecto y lo tenemos que tener pues, en consideración. Ahora, en pacientes con isquemia de extremidades secundarias a la lesión arterial, la enseñanza clásica ha sido que el rescate de la extremidad es posible hasta las 6 horas desde el inicio del trauma. Sin embargo, este registro nacional de Estados Unidos entre el 2012 y el 2015, que incluyó casi 3.5 millones de pacientes en contexto de trauma arterial y lesiones arteriales en extremidades inferiores, nos mostró que para la primera hora la tasa de amputación alcanzaba un 6%, que para la tercera hora esa tasa casi que se duplicaba y todavía no habíamos alcanzado las 4 horas que hablamos inicialmente y ya tenemos una tasa de amputación de aproximadamente el 12.9% y que para la sexta hora alcanzaba el 14% y que probablemente después de la sexta hora el crecimiento sea exponencial. Entonces, allí definitivamente vemos por qué es una prioridad el diagnóstico definitivo, por qué es una prioridad
priorizar, valga la redundancia, la realización de la imagen para descartar el trauma vascular en todos sus grados y activar el equipo multidisciplinario por cirugía vascular, ortopedia, pues en el caso de lesiones osteomusculares asociadas, cirugía general en el contexto del paciente politraumatizado, pues esto va a impactar no solo en mortalidad, sino también en morbilidad, ¿cierto? Este algoritmo es un algoritmo adaptado para la presentación que acogí desde la revisión narrativa de la revista de medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, que pues digamos que es el algoritmo de atención de trauma vascular o de trauma de extremidades de la Fundación San Vicente. Allí vemos como pues en gran parte de lo que venimos hablando, ¿cierto? Con un papel importante la aplicación del índice tobillo-brazo, definiendo la observación, no como una estrategia de rollout, pero sí orientando pues la observación en este aspecto. Pero quiero que veamos un punto importante y es que el paciente con signos de certeza pues, de lesión vascular, en el contexto del trauma penetrante único y el trauma contuso localizado, pues muy probablemente van a ir a cirugía. Pero hay otro grupo de pacientes que implica un mayor reto, tanto para nosotros desde la medicina de urgencias, como también para el equipo terapéutico quirúrgico, como lo son los pacientes con un trauma contuso extenso, los pacientes con múltiples traumas penetrantes, el paciente con gran lesión de tejidos blandos y fracturas óseas severas, porque pues probablemente antes de un abordaje quirúrgico también sea muy importante definir en dónde y en qué grado está la lesión, ¿cierto? Entonces, para estos casos también se prioriza la toma y la realización de la imagen para definir este aspecto desde la conducta quirúrgica. Y adicionalmente, esos pacientes que tienen el antecedente de una enfermedad arterial periférica, pues también es muy útil, a pesar de los signos de certeza, la realización de la angiotomografía para definir o descartar una lesión vascular en este contexto. Ahora, venimos reanimando muy bien a nuestro paciente, identificamos o llevamos oportunamente a la imagen, pero no podemos olvidar que dentro de las lesiones secundarias existe el síndrome compartimental. Esto, lo primero que tenemos que hacer es encender las alarmas ante un paciente de mayor riesgo, como lo son los pacientes con un trauma de tejidos blandos importante, los pacientes con lesión vascular combinada, tanto arterial como venosa, las fracturas abiertas asociadas a trauma vascular, la luxación de rodilla con lesión de la arteria poplitea, las lesiones proximales a la articulación de la rodilla y distales a la misma, pues nos deben hacer prender alarmas y valorar continuamente que no vaya a desarrollar un síndrome compartimental durante esa reanimación inicial. Los síntomas clásicos dentro de las 6 Ps, sin embargo, pues tenemos que también reconocer que una vez se instauran las 6 Ps puede ser un momento tardío, ¿cierto? Y digamos que el cambio en la intensidad del dolor y las parestesias en las extremidades pueden ser los síntomas iniciales que nos deben alarmar y pues apoyarnos en el equipo de manera multidisciplinaria. Ahora, cuando como comité académico se pensó en el tema de trauma vascular y de extremidades, pues durante el desarrollo de la revisión, yo me vi obligado a evaluar también que hay otros escenarios de lesión vascular, ¿cierto? Que el torso también es susceptible de lesiones vasculares, que hay unos escenarios que pueden implicar una situación crítica que nos puede hacer pasar por alto una lesión vascular, sobre todo teniendo en cuenta dentro de las consideraciones fisiopatológicas
que hay unas lesiones ocultas que a pesar de que no tienen las manifestaciones evidentes, sí tienen un riesgo mayor de complicaciones asociadas. Y lo denominé para fines prácticos en la revisión como un trauma vascular oculto, ¿cierto? Dentro de los escenarios, uno de ellos es el trauma cervical, donde las fracturas cervicales superiores, la lesión de los cóndilos, la disociación atlantoaxial, las fracturas cervicales múltiples, como las fracturas Lefort tipo 2 y tipo 3, y las fracturas de base de cráneo, sobre todo pues, sobre el foramen lacerum y el hueso temporal, implican un mayor riesgo de lesión intimal que inicialmente pues, puede pasarse desapercibido, pero vemos como en la evolución esos pacientes, pues durante su vigilancia en unidad de cuidado intensivo, desarrollan un déficit neurológico y es porque precisamente esa lesión vascular aumenta el riesgo y la incidencia de accidentes cerebrovasculares en este contexto. Para eso se desarrollaron los criterios de Memphis, donde pues, la presencia de alguno de los criterios nos sugiere la realización de una angiotomografía de vasos del cuello de manera temprana para la identificación y la prevención y el manejo oportuno. A pesar pues, de que los criterios están muy bien definidos, el rendimiento diagnóstico no ha sido el mejor. Sin embargo, pues los quería traer con el fin pues, principal de dejar en claro pues, esa suspicacia clínica y claramente pues cada paciente es un mundo aparte, ¿cierto? En el contexto del trauma torácico, mecanismos de aceleración y desaceleración, mecanismos de aplastamiento y en relación con fracturas de la columna torácica por estallido completo o incompleto o fracturas de vértebras torácicas múltiples, se correlacionan con lesiones intimales del arco aórtico, principalmente pues en la zona del ligamento arteriovenoso, que tiene mayor riesgo de esa lesión pues por las fuerzas de cizallamiento. Para el contexto del trauma de columna toracolumbar, las fracturas con dislocación tipo C también representan un alto riesgo de lesión de la aorta descendente y pues se debe ser muy juicioso desde la exploración semiológica y no olvidar pues este aspecto pues porque una identificación temprana también le va a cambiar en parte algo del pronóstico a este grupo de pacientes. Y dentro de las lesiones osteomusculares, la principal es la luxación posterior de rodilla, que va a condicionar una elongación de la arteria poplitea, generando alteraciones en la íntima arterial que pueden evolucionar a la oclusión del flujo. Y esto per se pues, va a aumentar significativamente el riesgo de amputación. Para estos escenarios previamente descritos, requerimos una sospecha clínica, ¿cierto? Entonces, pues en ese grupo de pacientes tenemos que ser muy suspicaces al momento de la valoración inicial. Y ya a manera de conclusión, quería finalizar con el mensaje grande y es que el trauma vascular requiere un abordaje inicial e integral del trauma, exigiendo una alta sospecha clínica, decisiones rápidas y estrategias de reanimación hemostática avanzada. Cada segundo importa en este escenario, no es que tenemos 6 horas, vemos que cada momento cuenta para estos pacientes y la clave está en saber cuándo sospecharlo, cómo diagnosticarlo y cuándo intervenir. Eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Quedo atento entonces a la discusión.